El mundo del fútbol ha sido sacudido hasta sus cimientos por una noticia que raya en la ciencia ficción, pero que, según fuentes cercanas a la dirección deportiva del Real Madrid, está a punto de convertirse en una realidad apabullante. El golpe de timón de Florentino Pérez y el ultimátum táctico de Xabi Alonso han confluido en una megatrueque que nadie se atrevió a imaginar. El spoiler es demoledor. Xabi Alonso y la alta dirigencia merengue ya han tenido contacto directo con Moisés Caicedo, el pivote ecuatoriano más codiciado del planeta, para persuadirlo de que se convierta en el nuevo ancla del Santiago Bernabéu. La clave de la operación no es solo el dinero, sino un intercambio sísmico. Caicedo llegaría al Real Madrid en una operación que incluya a Eduardo Camavinga, el favorito de la afición, que sería el sacrificio perfecto para ser nuevo refuerzo de la entidad londinense. Es un trueque de locura que rompe la estructura de ambas plantillas y que redefine la jerarquía del mediocampo europeo. ¿Cómo es posible que el Real Madrid esté dispuesto a desprenderse de Camavinga, un jugador con proyección de Balón de Oro, por un pivote defensivo? ¿Qué le dijo Xabi Alonso a Moisés Caicedo en ese contacto directo que lo convenció de abandonar la Premier League? ¿Y cómo encajaría Camavinga en un equipo en reconstrucción como el londinense? Aquí desvelaremos los detalles inéditos del encuentro secreto, la valoración exacta que el Real Madrid le ha puesto a Camavinga para igualar la de Caicedo, y el ajuste táctico que implica este intercambio de titanes para la era aloncista. Suscríbete ahora mismo, porque esta es la historia del megatrueque que cambiará la faz del fútbol. Comenta. ¿Te parece un error garrafal sacrificar a Camavinga por Caicedo? La urgencia táctica y la doctrina Alonso. La génesis de este trueque inverosímil no se encuentra en la tesorería de Florentino Pérez, sino en el tablero táctico de Xabi Alonso. El entrenador tolosarra, desde que asumió el cargo, ha sido absolutamente inflexible en un punto. El Real Madrid necesita un pivote defensivo puro, un 6 inamovible con la capacidad posicional y la visión de juego para actuar como el cerebro de la transición y el escudo protector de la defensa. A pesar de contar con Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni, Alonso detectó un déficit crucial. La naturaleza box-to-box. Camavinga y Tchouaméni son, por naturaleza, jugadores box-to-box. Su instinto natural es romper líneas, conducir el balón y aparecer en zonas ofensivas. Aunque son recuperadores de élite, su desplazamiento vertical a menudo deja un agujero en la base del mediocampo, un riesgo inaceptable para el modelo de control y posesión que Alonso busca. El técnico necesitaba un jugador que priorizara el pase horizontal y la estabilidad. La perfección de Caicedo. Moisés Caicedo encaja en el molde de Alonso de forma milimétrica. El ecuatoriano es un portento físico con una disciplina táctica impresionante. Su capacidad para interceptar, su agresividad sin balón, y sobre todo, su temple para jugar simple bajo la presión más intensa, lo convierten en el ancla defensiva ideal. Alonso considera que Caicedo es la clave para liberar el talento ofensivo de Jude Bellingham y la potencia box-to-box de Camavinga, si se queda, o Tchouaméni. La persistencia de Alonso en este nombre fue el detonante para que Florentino Pérez lanzara la ofensiva final. El contacto directo, la conversación decisiva. La fase más sensible de la operación fue el contacto directo entre la cúpula merengue y Moisés Caicedo. Este acercamiento, que según los rumores se realizó a través de una videollamada secreta con la presencia de Xabi Alonso, fue el factor que inclinó la balanza a favor del Real Madrid. El rol de Xabi Alonso. La presencia de Alonso no fue simbólica, fue la garantía deportiva que Caicedo exigía. El técnico tolosarra le explicó con detalle el rol innegociable que tendría, ser el pivote titular e inamovible, el cerebro táctico que ordena al equipo y el primer constructor de juego. Alonso le transmitió que, mientras en su club actual lucharía por la estabilidad de un proyecto en ciernes, en el Real Madrid sería el líder de la generación destinada a dominar Europa. El argumento deportivo fue irresistible. El pacto de Florentino Pérez se encargó de la parte económica, presentando un contrato galáctico que superaba ampliamente las condiciones salariales que Caicedo percibía. El Real Madrid le ofreció un contrato de larga duración, 6 años, con una estructura salarial ascendente y una prima de fichaje sustancial para compensar la presión por forzar su salida. El compromiso económico del Real Madrid selló la voluntad del jugador, que desde ese momento decidió que su futuro era Madrid. La orden de presionar. Tras el contacto directo y el acuerdo verbal, Caicedo y su entorno recibieron la orden clara de presionar a su club actual para que aceptara la fórmula del trueque. Esta presión interna fue la palanca maestra que el Real Madrid necesitaba para evitar un desembolso de 150 millones de euros y activar el intercambio. El sacrificio perfecto. Eduardo Camavinga al londinense. La parte más dolorosa y a la vez más ingeniosa de la operación es la inclusión de Eduardo Camavinga en el trueque. El joven francés, uno de los jugadores más queridos por la afición y con un potencial infinito, se convierte en el sacrificio financiero y deportivo para adquirir a Caicedo sin desestabilizar las finanzas del Real Madrid. La valoración de mercado. El Real Madrid le ha puesto a Camavinga una valoración de mercado que oscila entre los 80 y 90 millones de euros,
una cifra que el club londinense está dispuesto a aceptar. La valoración de Caicedo se sitúa en una franja similar. La fórmula del trueque permite al Real Madrid amortizar la operación Caicedo con un activo de altísimo valor, evitando el desembolso de caja que podría haber generado problemas de fair play. El deseo del club londinense. El club londinense ha sido un admirador de Camavinga desde hace mucho tiempo. La entidad Blue ve en el francés el motor dinámico que su mediocampo necesita desesperadamente. La juventud, potencia, polivalencia, puede jugar de lateral y pivote, y el perfil mediático de Camavinga lo convierten en un fichaje generacional que podría liderar su reconstrucción. Para el club londinense, la pérdida de Caicedo se vería mitigada por la llegada de un talento similar en edad y proyección, pero con un perfil más ofensivo. El drama de la afición. La noticia de la salida de Camavinga ha generado una ola de indignación entre los aficionados merengues. Camavinga es visto como un talento irreemplazable, un jugador que encarna el espíritu y la garra del Real Madrid. La directiva tendrá que justificar la decisión argumentando la necesidad táctica de Caicedo y la rentabilidad financiera del trueque. El impacto táctico, la reordenación aloncista. El megatrueque implica una reordenación radical del mediocampo del Real Madrid, pero que, desde la perspectiva de Xabi Alonso, conduce a la perfección posicional. Caicedo, el 6 inamovible. Moisés Caicedo se instala como el pivote único e inamovible. Su misión es proteger a la zaga, filtrar pases y garantizar la salida limpia del balón. Su disciplina táctica permitirá a los otros dos interiores jugar con más libertad. Tchouaméni, el interior contencioso. La salida de Camavinga blinda la permanencia de Aurelien Tchouaméni, que ahora competirá con Fede Valverde por el puesto de interior box-to-box. Tchouaméni tendrá que adaptar su juego a una posición más adelantada, utilizando su potencia para presionar alto y su disparo para llegar al área. Valverde, el comodín ofensivo. Fede Valverde se consolida como el interior ofensivo o extremo encubierto. Su potencia, desborde y llegada al gol serán esenciales para el ataque del Real Madrid. Bellingham, el media punta definitivo. Con Caicedo asegurando la base, Jude Bellingham queda liberado de toda tarea defensiva para enfocarse en lo que mejor sabe hacer, ser el mediapunta goleador y el líder ofensivo del equipo. Caicedo es la red de seguridad para el talento puro de Bellingham. La historia de los sacrificios merengues. La venta de Camavinga se inscribe en una historia larga y dolorosa de sacrificios de talento en el Real Madrid. Florentino Pérez ha demostrado en el pasado que no le tiembla el pulso al deshacerse de jugadores queridos o con gran potencial si la rentabilidad económica o la necesidad táctica lo exigen. El precedente Morata. La venta de Álvaro Morata en su día, un delantero de la cantera con un gran cartel internacional, se realizó para financiar la llegada de otros galácticos. El precedente de Gar. La salida de Martín de Gar, aunque dolorosa para los que veían en el al futuro 10 del club, se produjo para sanear cuentas y dar espacio a otros mediocampistas, como el propio Camavinga. La política del activo vendible. Camavinga es, en este momento, el activo más vendible con la máxima plusvalía. Su potencial inexplorado es más valioso para el club londinense en reconstrucción que para el Real Madrid, que necesita la especialización inmediata de Caicedo. El drama en el vestuario. La reacción de Tchouaméni. La confirmación del trueque ha aliviado la tensión que pesaba sobre Aurelien Tchouaméni. El francés había sido el principal candidato a la venta para financiar a Caicedo. Ahora, con la salida de Camavinga, Tchouaméni gana una segunda oportunidad para consolidarse como interior y demostrar su valía a Xabi Alonso. La competencia feroz. Aunque se queda, la competencia con Fede Valverde será implacable. El Real Madrid tendrá un exceso de interiores box-to-box, y solo uno podrá acompañar a Caicedo y Bellingham. Tchouaméni debe adaptar su juego de forma inmediata para convencer a Alonso de que su potencia y llegada son más valiosas que la resistencia y polivalencia del uruguayo. La necesidad de adaptarse. El perfil de Tchouaméni se verá obligado a evolucionar de pivote posicional a interior vertical. Si no logra esta transición táctica, su futuro en el club seguirá siendo incierto. La lectura en Londres, la luz al final del túnel. En el club londinense, la noticia del trueque se recibe con una mezcla de resignación y euforia. La pérdida de Caicedo, aunque dolorosa por la inversión reciente, se ve compensada por la llegada de Camavinga. La joya francesa. Para el proyecto de reconstrucción Blue, Camavinga es un fichaje vital. Su capacidad para asumir responsabilidades, su juventud y su gran cartel mediático lo convierten en el líder natural del nuevo mediocampo. El club ha conseguido un activo de élite que encaja perfectamente en el modelo de juego Premier League. Rapidez, potencia y verticalidad. La gran pregunta Blue. La incógnita para el club londinense es si Camavinga podrá asumir el rol de pivote defensivo de forma consistente, o si necesitarán fichar a otro 6 para liberar al francés. No obstante,
La llegada de un jugador de la talla de Camavinga es un enorme espaldarazo para la credibilidad del club. La consumación del trueque Caicedo-Camavinga es una demostración de la audacia del Real Madrid. Florentino Pérez ha utilizado un activo de altísimo valor para financiar un fichaje estratégico que Xabi Alonso consideraba imprescindible. El contacto directo entre Alonso y Caicedo fue la llave maestra que doblegó la voluntad del jugador y del club vendedor. El Real Madrid sacrifica la versatilidad inigualable de Camavinga por la especialización táctica de Caicedo, buscando una perfección posicional que les permita dominar el fútbol europeo en los próximos años. El coste emocional de la salida de Camavinga será altísimo, pero el beneficio táctico que aporta Caicedo es, según Alonso, la fórmula secreta para la hegemonía merengue. La pregunta final y la que definirá la narrativa de la próxima temporada es, considerando que Eduardo Camavinga tiene un potencial ilimitado como interior box-to-box, ¿será el Real Madrid de Xabi Alonso más fuerte con la especialización defensiva de Moisés Caicedo? ¿O la explosión de Camavinga como líder en el club londinense convertirá este trueque en el mayor error de Florentino Pérez por haberse desprendido del futuro de la selección francesa? Comenta tu opinión ahora mismo y únete a la conversación que reescribirá el futuro del fútbol. El epicentro del terremoto futbolístico se traslada ahora al vestuario del Real Madrid y a las oficinas del club londinense. El trueque Caicedo-Camavinga es una realidad inapelable que ha provocado una onda de choque cuyas réplicas se sienten en toda Europa. La ejecución de este megamovimiento ha sido maquiavélica y metódica, confirmando la frialdad estratégica de Florentino Pérez y la tiranía táctica de Xabi Alonso. El sacrificio de Eduardo Camavinga por la llegada del ancla Moisés Caicedo no es solo un intercambio de cromos, es una revolución en el ADN del mediocampo blanco y una jugada de alto riesgo que expone la vulnerabilidad emocional de la afición. ¿Cómo se orquestó el adiós de Camavinga, el favorito de la grada, y quién fue el mensajero silencioso que tuvo que comunicarle la decisión más dolorosa? ¿Cuáles son las cifras exactas del pago residual que el Real Madrid debe abonar para cubrir la diferencia entre ambos jugadores? ¿Y cómo ha reaccionado el club londinense al drama de la partida de Caicedo, celebrando la llegada de Camavinga como el inicio de su resurrección? Aquí desvelaremos la cronología del día después, el impacto psicológico de este trueque en Aurelien Tchouaméni y Fede Valverde, y el ajuste final que Xabi Alonso planea para maximizar la sinergia de su nueva sala de máquinas. Suscríbete de inmediato, porque esta es la segunda parte del relato del trueque que redefinió la historia del Real Madrid. Comenta ahora mismo. ¿Crees que Camavinga triunfará en Londres, haciendo que el trueque sea un error a largo plazo? El adiós silencioso. La reunión de Camavinga. La fase más difícil de la operación Caicedo fue la gestión de la salida de Eduardo Camavinga. A pesar de la lógica táctica y financiera, Camavinga no quería irse. Se sentía plenamente identificado con el Real Madrid y su potencial seguía en ascenso. El club tuvo que recurrir a la diplomacia más fría para comunicarle la decisión final. El mensajero de la verdad. La noticia no la dio Florentino Pérez directamente, sino uno de los directivos de máxima confianza en el área deportiva, junto con el propio Xabi Alonso. La presencia del entrenador era crucial. Alonso explicó a Camavinga que la decisión era puramente táctica y no una cuestión de calidad. Se le transmitió que, aunque era un talento superlativo, su perfil de conductor de balón era redundante con la visión de Caicedo como pivote estático. La promesa de liderazgo. Para suavizar el golpe, el Real Madrid le aseguró a Camavinga que su destino en el club londinense sería el de líder absoluto y jugador franquicia. Se le prometió que tendría la titularidad garantizada y la responsabilidad de la reconstrucción, algo que en el Real Madrid, con la competencia de Tchouaméni, Valverde y Caicedo, no podía asegurársele al 100%. La reacción de Camavinga. La reacción inicial de Camavinga fue de decepción y sorpresa. El francés, que siempre se había mostrado comprometido y sonriente, sintió que su compromiso no había sido suficiente. Sin embargo, su profesionalismo se impuso. Tras consultar con su familia y su agente, aceptó que la oferta del club londinense y el rol de líder que le ofrecían era una oportunidad de élite que no podía rechazar, aunque el coste emocional fuera dejar el club de sus sueños. Su último gesto fue un mensaje de agradecimiento a la afición, evitando cualquier polémica. La ingeniería financiera, el balance del trueque. El trueque Camavinga-Caicedo es un ejemplo de manual de cómo Florentino Pérez utiliza la ingeniería financiera para amortizar fichajes. La operación no es un intercambio uno a uno, sino una transferencia con pago residual. La valoración de los activos. El Real Madrid valoró a Eduardo Camavinga en 90 millones de euros, una cifra que refleja su juventud, potencial y experiencia en Champions League. El club londinense valoró a Moisés Caicedo en 110 millones de euros, buscando minimizar sus pérdidas tras la inversión inicial. El pago residual. La diferencia de 20 millones de euros es el pago residual que el Real Madrid debe abonar al club londinense. Este pago no se realizará en una única cuota, sino en variables de fácil cumplimiento,
principalmente ligadas a la consecución de la Liga Española y la clasificación a Champions League. Esta estructura de pago permite al Real Madrid registrar contablemente el fichaje de Caicedo de forma eficiente y mantener el balance sin realizar un desembolso de caja monumental. El ahorro salarial. Además del balance del traspaso, el Real Madrid logra un ahorro significativo en masa salarial. El salario de Camavinga, aunque alto, era inferior al contrato galáctico que el Real Madrid tuvo que ofrecer a Caicedo para seducirlo. No obstante, la salida de Camavinga permite liberar espacio en el tope salarial, algo vital para futuras renovaciones o incorporaciones. Shutterstock. El efecto dominó. La nueva oportunidad de Tchouaméni y Valverde. La salida de Camavinga ha tenido un efecto dominó inmediato en la medular merengue, aliviando la presión sobre Aurelien Tchouaméni y consolidando a Fede Valverde como un pilar ofensivo. Tchouaméni, el superviviente inesperado. Aurelien Tchouaméni pasa de ser el principal candidato a la venta a un activo estratégico. Con la llegada de Caicedo como 6, Tchouaméni competirá por el puesto de interior box-to-box con Fede Valverde. La exigencia de Xabi Alonso ahora es clara. Tchouaméni debe adaptar su juego para ser un interior de presión alta y llegada al área, dejando de lado su instinto de pivote posicional. Su potencia física y su juventud le dan una segunda oportunidad que debe aprovechar. Valverde, el interior ofensivo. Fede Valverde se consolida como el complemento ideal para el tridente Caicedo-Tchouaméni-Bellingham. El uruguayo tendrá un rol más ofensivo, con la tarea principal de romper líneas, disparar a puerta y asociarse con los delanteros. Caicedo le da la seguridad defensiva para que pueda desplegar su vocación ofensiva sin temor. Valverde se convierte en el jugador de equilibrio entre la defensa, Caicedo, y el ataque, Bellingham. El nuevo tridente de Alonso. El tridente titular de Xabi Alonso será Caicedo, pivote defensivo, Tchouaméni / diagonal Valverde, interior box-to-box, y Jude Bellingham, media punta libre. Esta estructura táctica es la que el técnico considera la más equilibrada y completa de Europa. La euforia en Londres. Camavinga, El Salvador Blue. La llegada de Eduardo Camavinga al club londinense ha generado una oleada de euforia que mitiga la amargura por la salida de Caicedo. La entidad Blue ve en el francés el líder que puede revertir la crisis deportiva y liderar la reconstrucción. El perfil de líder. Camavinga llega con la etiqueta de estrella y el rol de líder del mediocampo. Su capacidad para manejar el balón, su agresividad y su experiencia a pesar de su corta edad lo convierten en el jugador ideal para la Premier League. La afición londinense lo ha recibido como un salvador, un jugador que garantiza la calidad en una plantilla que ha sufrido altibajos constantes. El ajuste táctico Blue. El entrenador Blue planea utilizar a Camavinga como pivote con libertad de movimiento, permitiéndole conducir el balón y romper la primera línea de presión. Su polivalencia también le da la opción de utilizarlo como interior o incluso como lateral izquierdo en casos de emergencia. Camavinga se convierte en la pieza central alrededor de la cual se construirá el nuevo proyecto Blue. La venganza silenciosa. Para el club londinense, el fichaje de Camavinga es una venganza silenciosa por la forma en que el Real Madrid se llevó a Caicedo.